Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana? ¿Cómo les trata este martes 26 de mayo del año 2015? Yo siempre le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua, CDN 23, y a través de esta red de emisoras que ya están enlazadas para que usted no se pierda lo que ocurre en su programa. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y agradezco también a quienes están con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook, a quienes visitan nuestra página web www.cafeconvos.org y a quienes también visitan nuestro sitio de YouTube, Café con Vos. Más adelante con nosotros la presidenta del MRS, Ana Margarita Vigil, 20 años de fundación de esta organización política, aspiran a ser gobierno y tienen planteamientos puntuales. ¿Cómo lo van a hacer? Si de acuerdo a las encuestas el MRS no marca tan alto como supuestamente marca el partido de gobierno, y además de eso, ¿cómo van a hacer para conquistar a un 35% que según las mismas encuestas no tiene partido político? Ustedes pueden participar, recuerden, marcando el 2270-9887 y pueden también enviar mensajería de texto al 8588-2912. Disfrutemos de este sabroso café. Premia Banpro sí te premia. 1.600.000 córdobas en premios de iPhone 6. 65 felices ganadores. Ahora sí tendrás el tuyo. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro acumulas una acción. Y doble acción al pagar tus servicios por Telepagos Banpro 1-815-30 para participar en la rifa diaria de un iPhone 6. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer el asesor económico para la presidencia, Bayardo Arce, sostuvo un almuerzo con la Cámara Nicaragüense Americana, AmCham. Ahí destacó cómo se encuentra la economía, una radiografía más o menos de la economía en el primer trimestre del año y cuáles son las proyecciones para el cierre del año. Dice Arce que están proyectando un crecimiento económico de 4.7%. Dice que es prioritario mantener la prudencia macroeconómica ante la inestabilidad de los precios del petróleo, que el gobierno está calculando en un precio de $70, aun cuando está fluctuando entre los 45 y los $60 el precio. Decía César Zamora, que estaba presente en esa actividad, que ese cálculo de $70 está un poco conservador en el sentido de que no es posible que esté una proyección tan alta cuando los gurús del petróleo a nivel mundial dicen que no puede volver a ese precio, pero bueno, es la proyección del gobierno. Dice Arce que prefieren ser prudentes y conservadores que dispararse creyendo de que el precio se va a mantener en 60 o 55 o $60 durante el resto del año. Dice que buscar mayor inversión para rebasar la meta de $1.700 millones planteados por Nicaragua es otro de los puntos. Hizo un recuento de las principales variables económicas y ubica la inflación acumulada para este año en un 6%, una tasa de cambio de 27.9 córdobas por dólar. Las reservas internacionales netas se calculan en 2.263 millones y las brutas en 2.356 millones de dólares. De las exportaciones, Arce dijo esperar un cierre cercano a 2.726 millones de dólares, otros 2.511 millones en exportaciones de la zona franca, y hablando de las importaciones, ubicó los números en 5.536 millones. Dijo que en mayo de este año recibió la visita del Banco Mundial y que notificaron a Nicaragua que en junio ya nosotros no vamos a formar parte de los programas de la Asociación Internacional de Fomento,
mediante la cual se reciben donaciones y créditos altamente concesionales del Banco Mundial. Para estar en ese programa, decía Arce, el Producto Interno Bruto tiene que ser de $1.215 y nosotros estamos superando esa cifra. Celebraba que salgamos de los países miserables, pero reconocía, ante la pregunta de los presentes, que ese impacto económico o ese impacto del crecimiento económico no se siente en la gran población nicaragüense. Decía que los impactos de los movimientos de la economía son lentos, pero que por lo menos el país sigue avanzando. Dijo que se refirió al tema de la banda ancha, el famoso proyecto de ley que anda circulando entre los empresarios de las telecomunicaciones. Y dijo que se va a aprobar siempre y cuando haya consenso. Siempre y cuando haya consenso. No va a haber imposición, lo cual celebraba el presidente del Consejo, José Adán Aguirre, porque dice que se va a buscar de alguna manera cómo a través de un diálogo se apruebe una ley que sea satisfactoria para todos y para todas. Decía Arce que los medios de comunicación han destacado la parte negativa, señalando quién va a mantener el control de la banda ancha, pero que en las conversaciones que se están teniendo, y decía, bueno, este es el único gobierno que antes de mandar a la Asamblea Nacional, en la cual tiene mayoría, hace una especie como de sondeo en los empresarios de las telecomunicaciones para saber cómo andan. Y dice, nosotros tenemos la mayoría, podríamos ahorrarnos tiempo, espacio y fondos, pero queremos más o menos saber cómo anda la cosa y de esta manera aprobar de consenso. Pero dijo cosas negativas también el asesor y admitió cosas negativas el asesor presidencial. Tumarín no va este año, no arranca este año. Por 9ª vez consecutiva un fracaso de anuncio en el caso de Tumarín. ¿Qué pasa? No se llegó a acuerdo en febrero con los brasileños. Ya está el verano en la zona del Caribe, ya está el verano en su pleno apogeo, el invierno, gracias Winston, el invierno, y no se puede construir. Sale más caro construir y entonces quizás hasta noviembre, diciembre de este año se dé algún tipo de obra relacionada con Tumarín que supuestamente estaba lista o iba a estar listo en el 2019. Pero Arce admite que no hay posibilidad de que por lo menos en lo que resta del año, si no hasta diciembre, se arranque la obra, lo cual hace que se abra nuevamente el interrogante de que si se va a hacer o no se va a hacer de verdad este proyecto. Habían varios diputados en la Asamblea Nacional, pero los diputados Carlos Langrán y Eliseo Núñez del PLI le pidieron a Arce mayor inversión para educación, le pidieron a Arce mayor respeto a la institucionalidad, mayor respeto al voto y a la credibilidad de las elecciones. Debo decir que las intervenciones un poco largas de ambos, lo cual dio lugar para que Arce les respondiera que le iba a pedir a René Núñez en la Asamblea Nacional que les dejara hablar más, porque todo ese chagüite era para la Asamblea y no para un evento como el que estaban ayer, y no respondió por qué no hay más inversión en educación, por qué no hay respeto a la institucionalidad y por qué no hay un esfuerzo por darle mayor credibilidad a las elecciones. Más o menos eso fue lo que pasó ayer en ese almuerzo allá con AmCham. En otras informaciones, el MINSA lanzó ayer su jornada de vacunación contra la influenza y el neumococo en adultos. Esta de la neumococo en adultos va a ser aplicada a la de influenza a 265,000 personas y 195,000 en el caso del neumococo. El SILAIS dio la salida de esta jornada de vacunación en el Centro de Salud Francisco Buitrago, la cual se va a extender en todo el municipio para aplicar 41,000 vacunas, entre ellas a 16,000 mujeres embarazadas y 38,000 vacunas de neumococo. Recordemos que en abril pasado el gobierno vacunó a 1,7 millones de niños contra la difteria, la hepatitis, la meningitis, la neumonía, la poliomielitis, la rubiola, el sarampión y el tétano. Hay un punto que se dio ayer con el tema del pasaje interurbano. Los concheños, que son bravos, pues son bravos los concheños, se plantaron, hicieron un tranque y comenzaron a reclamar que el precio del pasaje interurbano volviera a 20 y a 21 córdobas, porque estaban en 23. Los amigos transportistas que ni cortos ni perezosos se despachan fuerte cuando se dan estas cosas. Pero como de nuevo, la gente de la Concha no se deja manosear, como decimos,
Lo que debo criticar de la protesta es la quema de llantas, es cortar árboles. ¿Qué tienen que ver los árboles con la protesta? El medio ambiente se afecta también con las llantas. ¿Y qué tienen que ver? Ahí sí digo yo, bien que protesten y bien que hayan logrado que se bajara el precio y poner en su lugar a los transportistas. Pero no puede ser que agarremos a los árboles, como ¿qué tienen que ver los árboles con esto? ¿Ah? ¿Y qué tienen que ver el medio ambiente, las llantas? Sepamos, hombre, yo creo que tenemos que saber siempre hacer las protestas. Protestar es legítimo, es nuestro derecho y tenemos que luchar porque ese derecho se mantenga. Pero sepamos hacerlo. El medio ambiente no tiene ninguna responsabilidad. Qué bien que la gente de La Concha siempre da ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. No vamos a dejar que nos suban el pasaje como ellos quieran, dijo. Y así es. Tenemos un mensaje por acá. Dice, Luis, ayer dijiste que el comandante Ortega quiere reunirse con el Papa Francisco. Si Daniel consigue que el Papa Francisco lo reciba antes de las elecciones, sería una más de sus jugadas magistrales que le hace a la derecha y a la conferencia episcopal, más aún si se hace acompañar del Monseñor Obando, Robertito Rivas y la compañera Rosario. Algo así como bendecir el poder trinitario, dice este mensaje. Lo cierto es que ahí también el presidente Ortega, si lograse estar con el Papa en algún momento, como ha solicitado, pues a lo mejor le explica por qué no ha dado respuesta a la conferencia episcopal. Después de un año de haber recibido el documento de los obispos y sin dar respuesta alguna o respuesta en mínima parte del documento de 46 puntos y 6 capítulos. Dice otro mensaje por acá. El gobierno está comenzando a socar tuercas en las universidades, corriendo a docentes y suspendiendo becas a jóvenes que no participan en las actividades oficialistas. Esto es lamentable, dice. De paso, le envío mi solidaridad al doctor Gabriel Álvarez, que se encuentra en una polémica después de que las autoridades de la Universidad Autónoma de León, la Universidad Nacional Autónoma de León, decidiera suspender su contrato. Lo acusan de no llegar a clases, de llegar tarde, de ser irresponsable, cuando nosotros consideramos que Álvarez es uno de los constitucionalistas y profesionales más respetados y más responsables que hay. Yo lo he llamado acá al programa. Ve, Gabriel, ¿podemos hablar mañana en mi programa? No, hermano, solo puedo tales y tales días. Si no puede, me dice que no puede. Pero le mandamos nuestra solidaridad. Esperamos que no sea esto con un fin o por asuntos políticos. ¿No? Entonces, qué lamentable que esté pasando esto. Por otra parte, dice aquí 2 cosas. Consenso del anteproyecto con quién. Se refiere al proyecto de las telecomunicaciones, la banda ancha. Y lo segundo es la quema de llantas. ¿Cómo se puede escuchar a la gente si no se hacen así? Se hace oído sordo. Yo no creo que sea así. No creo que tengamos que recurrir a quemar llantas. No creo que tengamos que recurrir a cortar palos, hombre. Podemos hacernos sentir de otra forma. El nicaragüense es muy ingenioso. Y ese método antiguo, me parece muy desfasado ya, de protesta, no cabe. Me disculpan, pues, pero no cabe. Luis, cuando quemaban llantas los sandinistas, hacía la misma observación. Nunca he estado de acuerdo con eso. Lo que era malo antes es malo hoy, hermano. O hermana, no sé qué me está escribiendo. Pero lo que era malo antes para el medio ambiente sigue siendo malo hoy. Y de nuevo, felicito a los concheños porque se hacen sentir, pero hay que buscar otros mecanismos. Hay que buscar otros mecanismos, ¿verdad?, de protesta, porque el medio ambiente nada tiene que ver con esto. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, ya está con nosotros la presidenta del MRS, Ana Margarita Vigil. 20 años desde que se fundó esta organización. ¿Hacia dónde se dirige? ¿A qué aspira? Lo sabremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos.
Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres tenemos derechos. Tengo derecho a manifestarme sin que me pongan timotines en la calle. Tengo derecho a que se me dé un crédito sin pertenecer a un partido político. Tengo derecho a un trabajo digno sin ser sujeta de chantaje. Tengo derecho a participar en política sin ser objeto de acoso sexual. Exigimos una verdadera participación ciudadana. Exigimos respeto. Exigimos que se cumplan nuestros derechos. Disfruta de Café con Vos. ...2270-9887... y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Gracias por estar con nosotros en Café con Vos, el saborcito de la mañana. Un comentario más antes de entrar con Ana Margarita Vigil, presidenta del MRS. Hombre, en estos almuerzos de AmCham y de la alta clase empresarial y los políticos, se dan cosas bien curiosas que no filman las cámaras o que a veces se les escapa a los amigos periodistas. Generalmente en ese evento, la mesa de presidium está enfrente, donde se va a dar el discurso del invitado o del orador principal. Y resulta que en esa mesa se sentó el expresidente Arnoldo Alemán. No sé si por accidente o no sé si alguien no se percató, pero estaba el expresidente Alemán y nadie de los que presiden o de los que dirigen el evento se sentaron ahí. Estaba nada más el amigo César Zamora, de la empresa energética, estaba Michael Healy, de UPANIC, estaba el inspector del ejército Adolfo Cepeda. Pero la embajadora de Estados Unidos, que siempre está en el presidium porque es la Cámara Americana, estaba 3 mesas atrás con Roberto Sansón, que es el presidente de la Cámara. ¿Y qué será? Dije yo. Qué extraño que nadie se quiere sentar con el presidente alemán. ¿Por qué será? Cosas extrañas, ¿verdad? Cosas raras que se le escapan a veces a los medios de comunicación. Qué delgado está Alemán, ¿eh? Pareciera que estuviera enfermo. Ojalá que no sea eso, ojalá que sea la dieta fuerte la que se ha sometido para volver a ser flaco, como eso. Pero bueno, acá está Ana Margarita, bienvenida a Café con Vos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te gusta el café? Bueno, negro, amargo y con voz. Gracias, Ana Margarita, por estar acá. 20 años de fundación del MRS. Cuando uno piensa en 20 años, 20 años no es nada, es una canción, pero sí es mucho en realidad. Y quería saber cuál es tu primera reflexión al observar para atrás el transcurso y el devenir de este movimiento político. Fíjate que me siento bien orgullosa, me siento realmente contenta de lo avanzado, de lo trabajado y muy orgullosa de quienes fundaron este partido y se han mantenido en él y de los que han entrado poco a poco en estos años. Muy, muy contenta. Vos entraste chavala al MRS. Fíjate. Joven, me refiero
¿Cuánto tendrías? Bueno, el primer partido por el que yo voté en 1996 fue el MRS. Yo hice campaña por el MRS, recuerdo los primeros actos del MRS, pero en ese momento, chavala, pues después no terminaba pues de pegar el tema de la política partidaria, estaba más metida en el tema del movimiento estudiantil, en la universidad, más cosas, cuando entré a la universidad, otros temas, y fue realmente en el 2006 con Gerti que me metí de lleno. En el interín, en el año 2000, cuando le quitaron por primera vez la personalidad jurídica al MRS, recuerdo que participamos de lleno, tratando de recoger las firmas, trabajando por la tercera vía. Yo en ese momento también me metí y incursioné con el MUN, la posibilidad de otras opciones, con Joaquín, etcétera. Y de hecho, en el 2006, los que estábamos trabajando en esa área, nos metimos y apoyamos decididamente la alianza MRS, que un año después de las elecciones fueron en el 2006, en febrero del 2007 entramos orgánicamente al MRS también. Es decir, ahí entró un flujo de gente que venía con Gerti del frente, otra gente que venía de otros espacios, gente independiente que estaba por primera vez entrando en la política, y muchos chavalos y chavalas. Yo recuerdo a mucha gente de mi generación y gente más joven entrando al MRS en ese periodo, que poco a poco además hemos ido escalando en el partido. Es un partido que tiene las puertas abiertas y eso es súper importante, y eventualmente entonces nosotros tenemos diputadas jóvenes en el Parlamento por eso, y tenemos una dirección colegiada que tiene participación joven importante. Ahora, yo escuchaba el discurso de la comandante Dora María Telles, escuchaba el tuyo el sábado, y hablaban de la consecuencia. O sea, el MRS, dicen ustedes, ha sido consecuente con sus principios. ¿Cuáles son esos principios y cómo mantenerlos? Y me lo decía ahí alguien de día ayer, cómo mantenerlos cuando un partido que se dice de izquierda forma alianza con partidos que podrían considerarse de derecha o de extrema derecha, como el PLI. Es decir, ¿cómo puede ser consecuente un partido de izquierda que se alía a uno de derecha? Es la pregunta que hacen algunos, que dicen, bueno, me parece que el MRS es un buen partido, pero de repente lo veo como que no está en la línea que debería. Bueno, nuestra principal consecuencia es con Nicaragua, y Nicaragua tiene personas que piensan distinto. Y nosotros creemos que tenemos que gobernar para esa pluralidad. Es decir, tenemos que pensar en la causa mayor. Y algunas veces coincidimos en algunos temas con algunos, otras veces coincidimos con otros temas. El punto es cómo podemos priorizar esas cosas en las que coincidimos y no en las que no coincidimos. Y nuestros principios son clarísimos. Somos un partido claramente democrático. Te voy a decir, el MRS es el primer partido que en este país usó primarias. En 1996, los diputados del MRS fueron electos a través de primarias abiertas. Es el primer partido que estableció cuotas para las mujeres en 1995, tanto para los cargos de elección popular como los cargos internos, aunque nunca hemos tenido necesidad de usar esas cuotas, porque siempre ha habido suficiente participación de mujeres como para que no se tenga que aplicar la cuota, pero estamos completamente comprometidos con el tema democrático, dentro del partido, pero también para el país, y estamos convencidos que para recuperar la democracia en Nicaragua, los que queremos recuperar esa democracia, independientemente de si no coincidimos en otros temas, tenemos que trabajar juntos, Luis, porque es clave para después poder avanzar en las propuestas que pueden ser distintas o que pueden tener matices, pero en una dictadura no podés avanzar en esas propuestas. Entonces es clave el tema democrático. Ahora, nosotros estamos profundamente comprometidos con generar oportunidades para la gente, y ese es posiblemente nuestro rasgo socialdemócrata. Nosotros creemos en la democracia, estamos convencidos de que la gente, que nosotros tenemos que decidir sin que nos quiebren la cabeza pensando distinto al régimen, pero también que este país es un país que tiene que darle oportunidades a la gente, que es la parte social. Nosotros no podemos concebir un país en donde no se invierta en educación y donde no se ponga claramente el foco en la importancia de la calidad de esa educación
primaria, secundaria, técnica y universitaria. Estamos convencidos de la importancia de la salud gratuita, de calidad, porque vos no vas a aprovechar ninguna oportunidad si estás enfermo. Pero cualquier persona que esté escuchando y que está a favor del gobierno te puede decir, bueno, pero la salud, yo por lo menos voy al hospital y me atienden. La hemodiálisis no las hacían gratis antes, ahora las tenemos un poquito más accesibles. Que el trato humano tiene que mejorarse. Creo que es un rezago heredado también, la deshumanización de los médicos. Pero creo que hay algunos aspectos desde el punto de vista social que no se pueden negar. Por ejemplo, el plan techo le cubre la cabeza a un montón de personas, independientemente de que sea un programa sectario, pues, porque como decimos, hay gente que dice, bueno, pues, pero se le da nada más a los sandinistas. Hay gente que ha decidido, por ejemplo, declararse abiertamente sandinista para lograr algo de eso. Pero bueno, hay aspectos que creo yo que deben de reconocerse como positivos. Mira, la curva de reducción de la pobreza en Nicaragua ha ido en disminución, en principio, desde 1990 para acá, pero sin ningún quiebre extraordinario ni estadístico. No hay nada en estos 6 años que te demuestren, 7 años que te demuestren un quiebre estadístico de la disminución de la pobreza. A como vamos, el último pobre en Nicaragua va a dejar de existir en el 2080. Ni Nicaragua ni los nicaragüenses tenemos suficiente. Pero bueno, no hay país donde no haya pobres, ¿sí, Marga? No, pero nosotros necesitamos y tenemos la posibilidad de tener políticas públicas claras para la disminución de esa pobreza, para mejorar la condición de vida de la gente. Y mientras eso pasa, es muy importante que existan programas sociales que le garanticen a los que menos tienen la posibilidad de sobrevivir, pero tienen que ser programas sociales que lleguen a los que los necesitan. La misma encuesta de hogares te establece, te estoy diciendo cifras del gobierno, no te estoy diciendo cifras inventadas, que los pírreos programas de apoyo que existen, que son súper chiquitos todavía en comparación a lo que se necesita en Nicaragua, no le llegan a los más pobres. Y no son entregados de una forma, en efecto, democrática. La gente en los barrios te lo dice. Y vos me lo acabas de decir. Yo tengo que decir que soy de un partido determinado para llegar a recibir algo. Si es que me lo dan, incluso diciendo eso, porque si no se lo dan a la hermana o al primo del CPC del barrio. Un país como Nicaragua, con los niveles de pobreza y de exclusión que tiene Nicaragua, necesita programas sociales. Por eso uno de los temas del MRC es la solidaridad. Nosotros tenemos que ser un país solidario, tenemos que ser un país democrático, con oportunidades para todos, que es todo el tema de la salud, de la educación, de los créditos para los productores, pero tenemos que ser un país solidario, en donde esos que están excluidos de la sociedad puedan tener un piso para poder acceder a esas oportunidades, y para eso vos necesitas programas sociales efectivos hacia ellos. Y tenés que hacerlo y tenés que invertir para eso. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando vengamos ya hay preguntas y comentarios sobre las expresiones de Ana Margarita Vigil, pero le va a preguntar cómo va a llegar el MRS al gobierno. Aspira a ser gobierno el MRS, para eso se ha agrupado, para eso se mantiene unido, pero ¿cómo hacerlo cuando las encuestas no le dan muy buenos números? Al menos las últimas encuestas, y no solamente una encuesta, sino varias encuestas que los ubican en un grupo de partidos que no suman entre todos ni el 10%. ¿Cómo llegar a conquistar el voto que no tiene partido? Esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Les recordamos que si tienen talento para la música, pintura o poesía, entonces pueden sacar al artista que hay dentro de ustedes y demostrarlo en el concurso de Festival de las Artes Eco Joven organizado por Radio Universidad. La convocatoria está abierta. Vos y tus amigos pueden ser parte de esta iniciativa que promueve la protección del medio ambiente. Las categorías son pintura, música, fotografía, producción radiofónica, narrativa y poesía. Pueden participar niños y jóvenes de entre 6 y 26 años. Las inscripciones abiertas en Radio Universidad hasta el 29 de mayo. Amigos televidentes y oyentes, estamos de regreso conversando con Ana Margarita Vigil, presidenta del MRS. Antes de ir a la pausa le preguntaba a Ana Margarita cómo hacer para lograr que el MRS, que de acuerdo a las encuestas, con otros partidos como el PLI y el PLC, no suman ni el 10% entre todos, aspiran a ser gobierno. ¿Cómo van a hacer para conquistar a esa gran cantidad de nicaragüenses que se declaran independientes o sin gobierno y construir lo que ustedes llaman la Nicaragua linda? Bueno, primero, nosotros hemos sido clarísimos. La Nicaragua linda no la construimos solos nosotros. Ni creo que pueda un partido hoy por hoy en Nicaragua llegar a ser gobierno solo y que eso sea lo correcto. Yo estoy convencida de que nosotros necesitamos un gran acuerdo nacional y que eso pasa también por un gobierno que represente ese acuerdo nacional. Pasa porque decidamos los nicaragüenses qué país queremos. ¿Qué significa esa Nicaragua linda? Nosotros tenemos una propuesta, pero hay que enriquecerla desde otros sectores. Es decir, los nicaragüenses tenemos que sentarnos y decidir cuál es el país que queremos en 50 años y cómo vamos a caminar para eso. Y lo tenemos que hacer juntos, no lo puede hacer un solo partido político. No estamos bien en Nicaragua. Incluso cuando te decía que la curva de la pobreza va disminuyendo, no significa que hayan menos pobres ahora. En números hay más pobres ahorita que lo que habían hace 10 años. Esa es la verdad. Es decir, la condición de vida de los nicaragüenses no ha mejorado. Vos hablabas hoy en la mañana de los tranques en San Juan de la Concha. Nosotros soñamos en un país en donde la gente no tenga necesidad de ir a protestar cuando le estén robando el dinero de su bolsillo, porque a pesar de que el petróleo está más barato, le suben el transporte interurbano. Pero también te demuestra que ese malestar se siente y se expresa en Nicaragua y que además, cuando lo expresas, salís victorioso. Pero fíjate que te voy a preguntar algo. A ver, ustedes convocan alguna actividad, ¿verdad? En la calle, protestar por frijoles, protestar por la tarifa del transporte. Y muy poca gente llega. ¿Por qué la gente no está asumiendo su rol de ciudadano, que simpatiza a lo mejor con el MRS, y va a las actividades? ¿Por qué no vemos un apoyo masivo a esa organización? Hay muchos retos en Nicaragua hoy día. Yo creo que el primer paso es darte cuenta de eso para poder avanzar y trabajar en esos retos. En efecto, yo no creo que es que la gente no ejerza su papel de ciudadano, no creo eso, pues creo que los nicaragüenses en general somos personas bien conscientes, pero es cierto que el régimen ha trabajado consistentemente en desmoralizar a la población, en decirnos a los nicaragüenses, hagan lo que hagan, esto no va a cambiar.
¿verdad? Y ese ha sido su discurso y por eso han sido tan agresivos algunas veces, por eso son tan agresivos, ¿verdad? En cómo reaccionan frente a las protestas, pero vos sabés, eso no es cierto. Al fin y al cabo, cuando se ha protestado y se ha logrado protestar efectivamente, se han logrado cambios. Y yo quiero hacer un reconocimiento aquí a Ocupains como un caso emblemático de esos adultos mayores que eran 40 los que estaban esa noche, con 20 chavalos que los estaban acompañando y que lograron hacer que Daniel Ortega decretara. Pero es el único caso en el que hemos visto, por ejemplo, una autoconvocatoria sin bandera política y que es por una causa social que tiene un efecto de ese tipo. Por lo demás... Pero fíjate que no, los frijoleros en Condega no tenían bandera política cuando protestaron para que abrieran las fronteras para que saliera el frijol de Nicaragua. Y lo lograron. Y se abrió la frontera. La gente en Somotillo que estaba protestando por el agua no tenía bandera política y lo lograron. Los de San Juan de la Concha ayer no tenían bandera política y lo lograron. Al fin y al cabo, ven chinos en la zona del canal. La gente en la zona del canal tampoco tenía bandera política y han logrado colapsar ese intento absurdo de la construcción de un canal. Bueno, Ana Margarita, creo que está dando por sentado que el canal no se va a hacer o que no van a expropiar a la gente, lo cual me parece a mí... Mira que estamos hablando de cosas distintas. Sí, no, ok, pero es que implica, la construcción del canal implica expropiación y hasta este momento, Telemaco Talavera lo decía el fin de semana, que las cosas van caminando de manera correcta, que va a costar 700 millones de dólares más, reubicar la ruta para que no pase por el Tule. Es decir, el proyecto ahí está. Mira, no podemos decir que no va. Lo cierto es que ellos tuvieron que hacer con bombos y platillos una inauguración en diciembre que no pasó a más que de componer una trocha, que comenzaron a hablar de empresas que iban a hacer los informes de habilidad económica y ya no volvieron a hablar de eso ni lo volvieron a sacar. Comenzaron a hablar de las empresas de ferrocarriles de China para hacer los informes técnicos y ya no volvieron a hablar de eso. Se quedaron únicamente con el tema del informe socioambiental y todavía no lo han presentado. En serio, lo que vemos en la zona, los que vamos a la zona y la gente que te vive ahí, la gente se ha movilizado, ha protestado y ha logrado denunciar el tema y gracias a esa denuncia ahorita no se ven inversionistas en frente. Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos es que la gente protestando ha logrado ahí algo. Lo logramos si protestamos. El gran reto es cómo nosotros los nicaragüenses nos convencemos de que eso es posible y no creemos que simplemente son hechos aislados, que era lo que vos me decías de Ocupains. Este régimen no tiene el control social. El control de las calles lo tenemos la gente, los que podemos salir. Pero eso es contradictorio con la realidad cuando vemos las calles en las convocatorias. De nuevo, si ustedes tienen el control social, ¿a dónde está ese control social manifestado en miles y miles de nicaragüenses en las calles protestando contra lo que ustedes consideran que es un régimen dictatorial? Es que ese es el gran reto, es poder convencernos a nosotros los nicaragüenses de que ese poder está en nuestras manos, que si nosotros logramos protestar este año por los cambios correspondientes en el sistema electoral, Luis, cambios que implican que quien tiene que votar vote. Eso es una depuración del padrón, pero también el acceso a las cédulas para los jóvenes que no tienen cédula. Pasa porque quien cuente los votos sean personas que realmente vayan a contar los votos y que haya observación y fiscalización. Esos cambios que se necesitan para que la gente vaya a votar el año que viene son cambios que los logramos si nos movilizamos. Tenemos una llamada telefónica, vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga televidente o oyente. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Aquí, buenos días, licenciado. Aquí habla Marielena Pérez. Sí. Quería que la licenciada Margarita contestara cuándo los diputados del MRS van a proponer a bajarse el salario los diputados, a quitarse las prebendas y así pues que nunca lo han hecho, porque ganan cantidades grandes y un país es pobre que no puede pagar esa cantidad de dólares que ganan mensual. ¿Y cuándo van a reducir los diputados, que ya los pobres nicaragüenses no aguantamos la carga? Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos otra llamada? Adelante con la llamada, pues. ¿Aló?
Se cayó la llamada. Tengo acá un mensaje en texto que dice lo siguiente: felicito a la panelista por dar una luz de esperanza a todos los nicaragüenses que estamos cansados de abusos. Otro mensaje que dice: la gente no sale a las calles por temor a la represión del Frente Sandinista, que te puede mandar a golpear y hasta matar, dice. Otro mensaje dice por acá: en algún momento un dirigente del MRS dijo: somos zorros del mismo piñal, refiriéndose al Frente Sandinista. ¿Cómo quitar de la mente de la población esa idea? Ese dirigente del que se refieren era Gerty Levites, en un programa de televisión lo dijo en el año 2005, 2006, no recuerdo exactamente, pero se refería a que conocía muy bien a Daniel Ortega, al Frente Sandinista y a toda su estructura como para dejarse dar vuelta, como decimos en buen nicaragüense por ello. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? Aló, sí, buenos días. Sí. Una pregunta para la licenciada. ¿Cuándo van a proponer a la Asamblea? Espera, bájale un poquito, por favor. Amigo, bájale por favor un poquito a su televisor para que podamos escuchar bien y no se nos meta el ruido en el retorno. ¿Aló? Proponer a la Asamblea de que quiten el salario vitalicio No podemos dejarlo pasar. Vuelva a llamar, por favor, y bájale a su televisor. No podemos meterlo, porque hay un ruido que se mete en la llamada. Dice: el MRS es el único que miro en las calles, dice dice otro mensaje por acá. ¿Qué piensa de todos los diputados que viven de los pobres? Dice la gente: mientras exista, dice acá, voluntad política de hacer fraude y los partidos mantengan su misma actitud política, la democracia estará muerta, dice este mensaje. Otro mensaje por acá dice: la señora del MRS está mal ubicada, tiene enferma el alma, sin lugar a duda tendrán una derrota abrumadora en las próximas elecciones. Deberían de renunciar, dice por acá, los diputados del PLI MRS porque no tienen capacidad política. Otro mensaje, tenemos otra llamada, después seguimos con los mensajes, Ana Margarita, que están desbordadas, y ahora se desbordó la... ¿Aló? Para que me inviten más. Buenos días. Sí. Luis. Adelante. Habla Roberto Altamirano, hombre. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Oíme, tengo una pregunta para la panelista. Yo quisiera que ella pudiera responder así fácilmente: ¿qué hace el MRS como partido de izquierda en Estados Unidos, en el Congreso, hablando con congresistas que siempre nos han visto como países subdesarrollados, como países que no estamos a nivel de Estados Unidos y que siempre nos han impuesto las políticas que ellos han querido? ¿Qué hace el MRS? Por favor, ¿qué hacen ellos? O sea, que, por favor, uno. Y lo otro es Enrique Sáenz, cuando habló con este señor, el doctor que era liberal, ¿cómo se llama? Mendieta, que el señor Mendieta sale diciendo en la televisión, porque no lo inventamos del pueblo, lo dijo el señor Mendieta: no podemos salirnos de la coalición, y si vos te salís, yo no me voy a salir, la puerta se está cerrando y le meto el pie. ¿Qué significa eso de un partido de izquierda? Es lo mismo, solo puesto y puesto. Eso es lo que pelea el MRS. Gracias. Tenemos otra llamada y después vamos con mensajes. Después vamos a Margarita con comentarios y mensajes. ¿Aló? ¿Sí, aló? Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, amigo. ¿Sí, aló? Mira, hace rato, 2 llamadas anteriores, alguien dijo que la señorita que está en el panel está desubicada. No, ella está desubicada, ella sabe lo que está haciendo, ella está haciendo un trabajo allí. Oíme, la historia parece que la señora no la conoce, porque no es del MRS. La historia del MRS comienza cuando salieron como ratas huyendo cuando perdimos las elecciones en el 90 y pensaron que el Frente Sandinista iba a desaparecer, pero no contaban con la habilidad de un dirigente máximo que recorrió el país a diestra y siniestra y mantuvo la llama del frente encendida. Ahora, a nosotros no nos asusta que ellos se hayan corrido, simplemente no son ellos. Te puedo mencionar, nosotros admiramos la historia de Dora María, de Víctor Hugo, del Frente Norte, por ejemplo, pero bien, hablan de Piñatero y Víctor Hugo, ¿dónde vive ahora? Vivía por el Canadá, ahora vive en Planetario, y Mónica, la casa de Plaza España para abajo, nunca la quiso devolver. Entonces, oíme, ellos se fueron corriendo donde Eduardo Montealegre, un tipo que cada vez que, como decía aquí que hablo ahí, se aprietan las obras,
se repliega o sale corriendo a Estados Unidos, cuando llega al aeropuerto de regreso trae la rodilla chollada, porque va a arrodillarse a los Estados Unidos a pedir asesoría o a pedir que desaparezca el frente. Pero esta señora, vos le dijiste algo muy importante hace rato, Luis. Gracias. La capacidad de combate de convocatorias en las calles. Estos señores llaman a una marcha y llegan su vecino, nada más y su familia. Y nosotros los sandinistas ponemos 100.000 en un aviso de un gobierno saber, Luis. Ahora, le hablaste de los centros sociales, no los quiere reconocer. Habla con Torna del Canal, hombre, que se reúna con don Telema, que le pide una audiencia a ella. Estoy seguro que Telema se la va a dar para que le explique. Porque si han tirado a la tarea de negar todo lo que el gobierno hace, yo creo que hace esa oposición. Un opositor coherente y honesto reconoce las debilidades y las virtudes del adversario, señorita. Oiga, le habla un combatiente del Frente Norte, Carlos Fonseca Amador. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Antes de pasar la última llamada, si nos referimos, amigos, y no estoy defendiendo a nadie porque no me interesa eso, si nos referimos a propiedades y bienes que no fueron devueltos, hay un montón de gente en el partido de gobierno que se hizo de un montón de propiedades también y que nunca ha rendido cuentas por ellas, solamente para contextualizar y no dejar que solamente una parte de ellos se quedaron con cosas y no le devolvieron. Fue general. Adelante, la última llamada. Sí. ¿Aló? Le escucho, amiga, le escucho. Sí, buenos días. Felicidades por tu programa, mijo. Gracias. Bueno, gracias por la felicitación. Paremos con la llamada y dejémosle a Ana Margarita el espacio porque el tiempo se nos va acabando, Margarita. No, bueno, muchas gracias. Yo veo un montón de llamadas y mucha acción aquí. Espero que me vuelvas a invitar. Vamos a traer temas seguidos. Parece que hay público, ¿eh? No, mira. Obviamente la situación en Nicaragua está sumamente polarizada. Y vos lo ves en algunas de tus llamadas. Y los mensajes también. Y en los mensajes. Parte del trabajo que tenemos que hacer como nicaragüenses es poder darnos cuenta que aquí, en esta lancha, vamos a tener que caber todos. Ya, porque esta es la lancha que tenemos. Y si no queremos que nuestros jóvenes se terminen yendo a Costa Rica como lo están haciendo, o se terminen yendo a otros lugares, tenemos que construir esta lancha para todos, donde entren todos, no solo una parte. Y eso es lo que tenemos que construir. No puede ser atacándonos mutuamente que vamos a salir adelante. Y lo tenemos que hacer en democracia. Esa es la clave, poder recuperarla. Y para eso, yo te decía, hay muchos ejemplos en Nicaragua que te demuestran en los últimos años de que si vos te movilizás, si vos lográs la presión suficiente, vos lográs las demandas correspondientes. Y hablamos del caso de ayer, por ponerte un ejemplo, pero ahí está el caso de ayer con San Juan de la Concha. Y hablábamos otro que no te dije hace un ratito, el de M-Peso. Porque al fin y al cabo... Pero al final y al cabo lo de M-Peso se impuso, la tarjeta y ahí está. Pero mira, pero no es ese el tema. El tema es y era un punto que afectaba a todos los nicaragüenses, a los sandinistas, a los liberales, a los conservadores, y a la gente que venía a todo el mundo. Managua. Pues. Pero mira cómo fue el asunto, Luis, porque hay que desmenuzarlo. Estos ponen lo de la tarjeta. Y hay un burum bum bum. ¿Quiénes son y hay estos? Propuestas. Estos M-Peso, una empresa vinculada con el gobierno que está asociada, se cree claramente, a uno de los hijos de Daniel Ortega, por un lado. Bueno, yo siempre miré a Haroldo Montealegre, hijo, dando la cara. Él es uno del... bueno, entonces, lo ponen y la gente comienza a protestar. Comienza a haber protestas y ellos inmediatamente tienen que retroceder al pago mixto. ¿Y vos sabés qué pasó? Se dejó de protestar. Y como se dejó de protestar, entonces la chochada avanzó de nuevo. Entonces, no es el último elemento el que quiero que viaje. Quiero que nosotros como nicaragüenses analicemos la capacidad que teníamos de lograr esos cambios, porque los podemos lograr este año. Y yo quiero decirte otra cosa. Yo estoy convencida de que Nicaragua necesita 5 cosas. Necesita democracia, necesita oportunidades, necesita progreso de verdad, necesita solidaridad y necesita soberanía. Necesita que los nicaragüenses decidamos nosotros. Pero eso es lo que yo creo que Nicaragua necesita. No sé si es la receta mágica. La receta mágica la tenemos que construir todos los nicaragüenses, y para eso nos tenemos que sentar, sin atacarnos, sin venir a descalificar al otro para hacerlo. Pero lo tenés que hacer en plano de igualdad.
Y para hacerlo necesitas un país democrático. Entonces todo te lleva al tema del cambio del sistema electoral. Ahora, ¿qué es lo que plantea el MRS? Yo oí varios comentarios ahí sobre pues nuestra relación con otros partidos políticos que no necesariamente coinciden con nosotros en algunos temas. Yo te voy a decir, esa es la gran ventaja del MRS, que puede hablar con todo el mundo. Eso es bueno, eso es lo que Nicaragua necesita, vasos comunicantes entre los nicaragüenses. Nosotros no vamos a resolver los problemas de Nicaragua solitos, ni nosotros, ni los otros, lo tenemos que hacer juntos. Y hay problemas con que tengamos relaciones internacionales con otros países, al contrario. Los problemas es que vos dejes que otra potencia, sea latinoamericana o sea mundial, sea la que resuelva tus problemas. Es andar poniendo en manos de Rusia la posibilidad de resolver los problemas militares de Nicaragua, o poner en manos de Venezuela, o poner en manos de Estados Unidos. Es decir, el gran problema es cuando vos cedes tu soberanía para que sea el otro el que decida. Pero Nicaragua tiene que tener relaciones diplomáticas con todo el mundo y tiene que hablar con todo el mundo. Y eso es correcto. Y el MRS lo hace. Tenemos varios mensajes, voy a leer lo más que pueda porque el tiempo se nos está acabando. Referente a la confianza que no dan los partidos, no se le cree a nadie. Llegan al poder y repiten lo mismo, se acomodan. Por lo menos yo estoy en abstención y no le creo a los politiqueros. Soy norteño, productor, y no existe partido ni diputado que mire por la problemática del campo. Solo son puro hablar. Es necesario que exista un plan de desarrollo continuo. Dice por acá, es otro mensaje que dice por acá, ¿puede el pueblo depositar esperanza en el MRS como un partido para una solución de salida del régimen actual? ¿Hacia dónde quiere llegar el MRS? Porque 20 años, y que consideran 20 años, ¿por qué consideran lo bueno que han hecho? Felicidades a su panelista por su valentía y estar ahí. Dice por acá, inviten a los miembros del Consejo Nacional de la Tierra, el Agua y Soberanía, son ellos los que saben del canal. Otro mensaje que dice acá, ¿qué piensa? En la comarca de Santo Domingo ahora tenemos agua todo el tiempo, calles, cemento hidráulico, parques remozados, salud, educación, programas sociales. Solo el FSLN lo ha hecho. ¿Qué piensa de esto nuestra amiga del MRS? Muy buena intención y acciones del MRS, dice otro, pero sus orígenes los condenan. Estuvieron muy activos en la primera ronda de Ortega, acabando al pueblo y hasta piñatearon, pero su discurso y actuar es bueno. ¿Para qué pedirle a Telémaco una audiencia? Dice, si Bayardo Arce dijo que no hay plata para que arranque el canal. Otro mensaje que dice, los famosos 40 programas de gobierno son repartidos entre oficialistas con migajas, han confundido a la pobre gente. Y soy un iniciado de guerra del servicio militar patriótico. Dice por acá, un último mensaje, no puedo leerlos todos, me disculpan. Los mismos políticos, las mismas mañas, los mismos resultados. Hay que renovar a nuestros padres de la patria. Tengo un mensaje por acá en Facebook, en Café con Vos, que dice Jaime Méndez Ruiz. En el extranjero estamos muchos dispuestos a apoyar al MRS. Ana Margarita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los mensajes, porque además, como te digo, se nota movimiento y esa es la democracia, es que todos puedan hablar, ¿verdad? Y que podamos llegar a acuerdos, pues, aunque no coincidamos con otras cosas. Bien interesante el tema con la desilusión de los partidos políticos, porque yo lo entiendo. ¿Cómo ilusionar a la gente? Y con eso cerramos porque tenemos ya el tiempo encima. ¿Cómo ilusionar a la gente y que se acerquen a ustedes y que voten por ustedes o por la alianza con la que ustedes se van? Porque ustedes no tienen personalidad jurídica, que ese es un punto muy importante. Que se tome la posibilidad de llegar ellos mismos al poder. Si aquí nosotros deberíamos tener suscripción popular para que no necesariamente sean los partidos políticos los que decidan quién es el alcalde. Obviamente, si lo que nosotros necesitamos es recuperar la democracia para que haya más democracia, para que haya autonomía municipal, para que la gente pueda hablar y decidir sin militar en un partido político. Y pasa y hago un llamado a esas personas también a que se involucren en este tema, porque solo involucrándose van a poder hacer el cambio. El punto es que ustedes tienen una debilidad grande, no tienen personalidad jurídica, tienen que aliarse con partidos políticos que sí tienen, y que esos partidos políticos no atraen necesariamente a la gente por su liderazgo. ¿Cómo hacer entonces si no tienen personalidad jurídica y no tienen cómo atraer a la gente? Yo no sé si no tener personalidad jurídica es una debilidad o no. Yo lo sé que Daniel Ortega quitó la personalidad jurídica en el 2008 al MRS porque éramos una amenaza, porque le decíamos las cosas de frente, porque tenía miedo, porque sabía que podíamos ganar la municipalidad de Managua. Yo me siento orgullosa de ser una amenaza
para Daniel Ortega. Así que no veo mayor problema. Y no creo que nos estemos uniendo a otros partidos políticos porque no tengamos personalidad jurídica. Nos unimos a otros partidos políticos en el 2006, aún teniendo personalidad jurídica, porque creíamos que era importante ir con otras voces y poder articular visiones para la Nicaragua que queremos. Entonces estoy convencida de que el 2016 la importancia es poder luchar por los cambios en el sistema electoral y articularnos con gente con partido y sin partido, que tiene que tener una voz, y es una voz muy importante, y a quien esperamos para poder trabajar por la Nicaragua linda. Ana Margarita Vigil, presidenta del MRS, gracias por tu comparecencia. Tengo 11 mensajes pendientes, no los puedo leer todos. La próxima vez que vengas te los vamos a leer, o seguramente los amigos van a tener esta y más inquietudes y preguntas y comentarios sobre tu comparecencia. Amigos televidentes y oyentes, yo siempre les agradezco su sintonía. Nos encontramos miércoles y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.